Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga en este día, día viernes ya. Estamos próximos al fin de semana para el 18, domingo 18 de septiembre. Tenemos nuestra escuela dominical, pero estamos ya estudiando la palabra del Señor. Yo agradezco al Señor esta nueva oportunidad que me permite estar con ustedes y poder juntos estudiar esta lección que tenemos delante de nosotros. La lección tiene por título Un pueblo distinto. Es una lección bastante parecida a la semana pasada, así que estaremos ahondando en ese sentido, en estos mismos conceptos. Hay algunas cositas que son, no sé si diferentes o no, pero las vamos a mirar desde otro punto de vista. Así que el Señor nos bendiga, vamos a orar al Señor para que el Señor ponga su bendición en este trabajo, en este estudio y le bendiga a usted, principalmente le ayude el Señor. Así que oramos delante del Señor. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Dios mío, en tu santo y bendito nombre iniciamos este servicio, este estudio. Padre, esta grabación, rogándote que sea de mucho beneficio, de mucha bendición para mis hermanos, mis hermanas, como así también para mis consiervos, mis pastoras y todo aquel que tenga la oportunidad de poder estudiar conmigo la palabra del Señor. Amado Dios, sé que no soy el que más sabe de estas cosas, pero con tu gracia, Señor, voy a dar de lo que tú me has dado. Unge mis labios, mi mente, mi corazón, Señor, para que esta palabra sea motivo de bendición y de edificación del cuerpo de Cristo, Señor, que podamos crecer, aprender a través de ella. Señor, ahora te rogamos tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga entonces, amados hermanos. Vamos a leer inmediatamente mientras van corriendo los minutos y vamos a leer la lección que tenemos, la lectura bíblica para este día, que como decía recién, tiene por título Un pueblo distinto. Un pueblo distinto. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículos 32 al 35 y le vamos a dar lectura inmediatamente. Entonces, versículo 32 al 35, en el nombre del Señor Jesús. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Amén. Hasta allí entonces tenemos la lectura bíblica, que por cierto es interesante, nos entrega información para nuestro conocimiento de cómo Dios trató con este pueblo que hemos estado hablando esta última semana, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo del pacto. Y aquí están, ¿no es cierto?, algunos motivos. La lección, como digo, tiene como título Un pueblo distinto y tiene por subtítulo Elección de Dios de una nación. Ese tema lo hemos estado ya analizando hace varias semanas ya, ¿no? Pero seguiremos ahondando porque la palabra del Señor es así, nos permite ir sacando, ir tomando como de una fuente inagotable. El segundo subtítulo nos habla de la elección de la gracia, la elección
de la gracia, entendemos entonces también de que si Dios escogió un pueblo terrenal, una nación terrenal, Israel, para cumplir en él las promesas, para cumplir en él el pacto o el juramento que le hizo a sus padres, también él escogió un pueblo por gracia y por misericordia, que es la iglesia, de un mundo gentil. Entonces, es interesante poder mirar nuevamente esta lección que hemos tenido. Eh, ¿Por qué Israel es un pueblo distinto? A mí me gusta hacerle preguntas a la Biblia y es una manera de estudiar. Usted cuando lea un pasaje tiene que hacerle preguntas al texto, a la lectura bíblica. Y el Señor, en su grande amor y misericordia, estoy cierto y seguro que Él le va a ir dando respuesta a cada una de esas preguntas. ¿Por qué es un pueblo distinto? ¿Por qué siendo ellos el pueblo más insignificante? Porque así lo dice en el libro de Deuteronomio también, en el capítulo 7, si no me equivoco, él dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, como respuesta, como pregunta, agregando pregunta a pregunta al texto bíblico, ¿por qué Israel es un pueblo distinto si finalmente ellos eran como todos los pueblos y no solamente eso, sino que era el pueblo más insignificante? Porque si pudiéramos pensar que en ellos había algo particularmente extraordinario que llamara la atención de Dios, resulta que el texto no dice eso, dice que ellos eran el pueblo más insignificante. Entonces, siendo el más significante de todos los pueblos, lo ha escogido Dios. Y por cuanto Dios quiso guardar el juramento, Él los amó. Porque aquí dice, ¿no es cierto?, en este Deuteronomio capítulo 7 que hemos estado leyendo, ¿no? Os ha escogido Dios, era y el más significante de todos los pueblos. Dice, sino por cuanto Jehová os amó. Entonces, eso es interesante poder saber de que el Señor los tomó a ellos, los escogió. Ellos son, es una elección de Dios sobre esta nación porque simplemente los amó. ¿Y por qué los amó? Los amó porque era la descendencia de un hombre al cual Dios hizo juramento. A Abraham, a Isaac, a Jacob hizo juramento. Y Dios es un Dios que no miente. Él hizo un juramento y ese juramento Él lo iba a cumplir. Él se iba a permanecer fiel al pacto, aunque el pueblo fue infiel, pero Él iba a permanecer fiel al pacto, ¿no? Entonces, sacándolos, ¿qué es lo que hizo? Los sacó de la esclavitud, los sacó del yugo de opresión que ellos vivían en Egipto no pocos años. Estuvieron más de 400 años esclavizados. Entonces los sacó el Señor de esclavitud con mano poderosa, los rescató el Señor, los rescató. Entonces nosotros vemos en este tema que tenemos, porque como dice acá, entre todas las naciones que existían, Dios elige una nación para sí. Fueron elegidos desde sus cimientos, desde sus simientes, desde Abraham, y se multiplicó bajo la promesa de Jehová Dios, porque Dios quiso y todo está sujeto a su dirección. ¿Le podemos decir algo a Dios? Bueno, Él ha escogido, Él sabe. Dios nunca se equivoca. Si usted pensó alguna vez a alguien, le hemos escuchado, parece que Dios se equivocó conmigo, yo siendo tan malo, siendo tan pecador, pero no, Dios nunca se equivoca, jamás. Dios llamó a Abraham, le hizo una promesa en relación a su descendencia, que llegarían a ser una gran nación, de la cual además la semana pasada nos dimos cuenta de la cual era necesario tomar una nación, tomar una familia y tomar de esa familia a una familia de la cual naciera el Cristo. Uno de los grandes propósitos de los por qué Dios escoge a alguien es para que Cristo tuviera que nacer en el seno de una familia. De otra manera no podría ser posible, ¿no? Entonces, lo que Dios hace, y según este texto o la lectura bíblica, ¿por qué les hace distinto? Porque ellos son distintos. Dios tiene un propósito de hacer de ellos una gran nación.
Eso es lo primero. Él escoge a una nación, escoge a un pueblo, ya lo vimos a través de su descendencia, y él desea hacer de ellos, particularmente de ellos, un pueblo distinto, una nación distinta. Recuerde que en el Éxodo 19, si no me equivoco, 4, 5, 6, él dice, me seréis mi especial tesoro. Yo quiero que ustedes sean un pueblo de gente santa, de gente de sacerdotes. Entonces, Dios tiene un propósito. Cuando Él llama a este pueblo, cuando Él toma a este pueblo, lo quiere hacer distinto a las demás naciones. Si las demás naciones eran politeístas, la semana pasada estudiamos acerca de la idolatría, que eran las recomendaciones que Dios le hacía al pueblo, que no fuera un pueblo idólatra como las otras naciones. Se cuidó mucho Dios de recalcar una y otra vez, y una y otra vez el pueblo cayó bajo la idolatría en los reinados, en el tiempo de los jueces, en la deportación a Babilonia, etcétera, etcétera. Nunca pudieron solucionar su tema de la idolatría, ¿no? Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? Hacerlos distintos, hacer distintos, hacer de ellos una gran nación. Y es por eso que según nuestra lectura bíblica, que me parece muy interesante, Él se manifiesta de una manera personal. Es como lo que Dios ha hecho con nosotros también, porque nosotros creemos en Dios. ¿Por qué creemos en Dios? Porque Dios ha hecho algo personal en nosotros. De hecho, le llamamos así. La salvación es personal. La relación del hombre con Dios es personal. Si bien es cierto, hay un pacto con la nación, hay una bendición en la familia, etcétera, etcétera, pero generalmente, particularmente, el trato del hombre con Dios es personal, es individual. Los hijos no darán cuenta por los padres, ni los padres por los hijos, ni la esposa, y así viceversa. Entonces, Él tiene una relación personal con este pueblo y se manifiesta a ellos de una manera que ninguna otra nación ha tenido. Y eso lo hace especial y eso los hace distintos. Porque si bien es cierto, hay naciones muy importantes, naciones muy poderosas, muy grandes, algunas llegaron a ser imperios en tiempos pasados y en los tiempos actuales, algunos tienen un desarrollo económico, un desarrollo en todo orden de cosas, como muy buenas naciones donde poder vivir, donde el estándar de vida de la gente y la gente, hay encuestas que miden a la gente por la felicidad, por la felicidad. Y bueno, sabemos que las naciones escandinavas, por ahí, Suecia, Dinamarca, Finlandia, tienen los mejores índices, los mejores índices. Hay muchas naciones así y otras en las cuales también Dios se ha manifestado de una manera especial, como Gales, como Inglaterra, como Estados Unidos, en sus formaciones, que esas naciones se formaron bajo la luz bajo la palabra de Dios. Hoy en día no es así, es muy distinto. Y otras naciones en las cuales Dios también ha enviado una revelación, un avivamiento poderoso que de alguna manera ha cambiado el curso de la historia, como alguien dijo que, por ejemplo, Juan Wesley, con su avivamiento en Inglaterra, resultó que Dios libró a esa nación. Un comentarista dijo que ellos podrían haber caído en tal desgracia de convulsiones políticas y sociales dentro de Inglaterra, que podrían haber sido muy similares a la Revolución Francesa, que murió tanta gente también, ¿no? Entonces Dios le ha librado a ellos también en la guerra, ¿por qué no decir también? Como Dios ha librado a Inglaterra, la libró de la invasión nazi. Finalmente nunca ellos pudieron cruzar el Canal de la Mancha e invadir a Inglaterra. Así que bueno, pero aquí lo que nosotros tenemos en esta lectura bíblica es cómo Dios se manifiesta a este pueblo, porque no hay ninguna nación o pueblo en el mundo que haya tenido una experiencia tan cercana, tan personal con el Señor, como lo tuvo Israel. Mire cómo comienza la lectura bíblica. La lectura bíblica comienza precisamente, dice, pregunta ahora, si en los tiempos pasados,
desde que el hombre está en la tierra, desde que hay naciones en la tierra. Pregunta tú, eh, dice, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa se escuchó? ¿Qué cosa se vio? ¿Qué cosa se experimentó ¿A qué se estaba refiriendo el Señor cuando le hablaba a su pueblo? Lógicamente que se refiere a esa conversación, a esa revelación, a esa manifestación que Dios tuvo con Israel en el monte Sinaí. Ellos al pie del monte escuchaban la voz de Dios que salía del fuego, dice acá. ¿Ha oído pueblo alguna la voz de Dios? ¿Ha oído pueblo alguna de estas naciones antiguas, presentes? ¿Ha oído la voz de Dios como la escuchó Israel allí en el desierto? Lógicamente que no. Esa es la respuesta. Se ha hablado de en medio del fuego como tú lo has oído y sin perecer, porque sabemos que Dios es un Dios santo y bueno, ellos estuvieron un poco aterrados, esa es la verdad, ¿no? Y le dijeron a Moisés, Moisés, habla tú con Dios, nosotros te vamos a oír a ti, todo lo que Dios te diga, eso lo vamos a hacer, eso lo vamos a cumplir, pero habla tú con Dios, porque tiene que haber sido muy impresionante. El Sinaí es una gran montaña, es una montaña rocosa, sólida, emerge majestuosamente y allí ese monte temblaba la presencia de Dios, se conmovía, las rocas, me imagino, se partían, los truenos, los relámpagos, la nube, el fuego, la voz de Dios. Tiene que haber sido no sé, algunos dicen espectáculo, pero tiene que haber sido algo muy extraordinario y allí estaba el pueblo escuchando. Entonces, él le está diciendo, ¿ha habido alguna nación que ha tenido una experiencia como esa? Eso nos hace recordar a nosotros todas las grandes maravillas, los prodigios, los milagros que el Señor ha hecho con nosotros. Porque con nosotros el Señor ha hecho cosas grandes, ¿no? Cosas maravillosas también, cosas extraordinarias, milagros. También ha hecho el Señor sanidades, prodigios. ¿Qué es lo que no ha hecho el Señor con nosotros, no? Entonces, eso es lo que el Señor le está diciendo y nos da respuesta un poco a esta pregunta. ¿Por qué ellos son un pueblo distinto? ¿Por qué son un pueblo especial? ¿O ha intentado Dios, dice, venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Porque Dios sacó a Israel de en medio de Egipto. Era muy difícil. ¿Cuánto tardaron? El castigo de 10 plagas cayeron sobre Egipto para que finalmente con la muerte del primogénito Faraón accediera a liberar al pueblo. ¿Ah? ¿Ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros, con guerra, con mano poderosa, con brazo extendido, con hechos aterradores? Porque no me diga usted que no es aterrador ver un enjambre de mosca o de ranas entrando por todas las habitaciones, por todo el país, o que las langostas se coman todo lo sembrado, o que se mueran los animales del campo de la noche a la mañana, donde no había agua, donde no saliera sangre. Son cosas aterradoras, ¿no? Entonces podemos ver que el Señor le está hablando a Israel, bueno, a través de Moisés le está hablando a Israel, y eso siento yo que lo hace un pueblo distinto, porque no hay otro pueblo que haya experimentado este tipo de cosas, ¿no? El versículo 34 precisamente dice, ha intentado Dios venir a tomar para sí. ¿Ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación? Porque eso es lo que hizo finalmente Dios. Tomó para sí esa nación, la redimió, la libertó, la sacó de la esclavitud, la llevó al desierto, la santificó, la santificó. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Mire, todas las pruebas que hizo, señales, prodigios, milagros.
mano poderosa, brazo extendido, hechos aterradores. Todo lo hizo Dios ante sus propios ojos. Ellos lo vieron. No es que le hayan contado, ellos lo vieron. Entonces, podemos ver, amados hermanos, cuál fue el propósito de Dios. Siempre es importante conocer cuál es el propósito, cuál es el propósito que Dios tiene para con su vida. ¿Por qué Dios a usted lo rescató? ¿Por qué no fue, como digo yo, mi amigo? ¿Ah? ¿Por qué no fue aquellos que yo me paraba en la esquina? ¿Por qué no fueron ellos? ¿Por qué fuimos nosotros? ¿Por qué fue usted? ¿Ah? ¿Con qué propósito? Esa es la pregunta. La respuesta está al final de la lectura bíblica. Al final de la lectura bíblica, ¿qué dice? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Él es el único Dios. Tú tienes que saberlo, le decía el Señor a Israel, para que tú supieras quién es Dios. No es como el Dios de los egipcios, no es como el Dios de los cananeos, no, este es un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que habla, no como el Dios que tiene ojo y no ve, que tiene pie y no puede caminar. Hay muchos dioses así. No, Dios es un Dios vivo que está con usted, está conmigo, tiene el control, nuestra vida está en sus manos, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él, no hay más dioses. Entonces, ese es el propósito, la respuesta es para que supiese que Jehová es Dios y no hay más. Por eso que en Deuteronomio, como decía en el capítulo 7, él aquí en el capítulo 7, en el versículo 6, encontramos el por qué y el para qué. El por qué y el para qué. Como dice en este texto que tenemos acá. ¿Ah? Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Ese es el por qué. Cuando Dios, ¿no es cierto?, se revela a su pueblo, en el versículo 6, ante la pregunta que nosotros tenemos, ¿por qué es un pueblo distinto? ¿Por qué hay una elección de este pueblo? Porque Él es un pueblo santo para Jehová tu Dios y te ha escogido. El por qué es ¿para qué? Para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces, el por qué es porque es un pueblo santo, Dios lo santifica, ¿no? Ya sabemos que ahí en Egipto el Cordero y la redención, que significa la salvación del mundo, entonces ese es el por qué, porque Él te salvó, porque Él te perdonó, porque Él te santificó, porque Él nos puso por luz de las naciones. ¿Para qué? Para eso mismo, para hacerle un pueblo santo, para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que hay en la tierra. Por eso que es un pueblo distinto, Israel es un pueblo distinto. Vemos nosotros acerca del Señor, como en el Éxodo a nosotros nos habla y estamos en Deuteronomio, que es como la segunda ley, está recordándonos, recordando lo que es el Señor. Entonces, es muy importante lo que el Señor a nosotros nos muestra a través de esta palabra, ¿no? que tenemos hoy en día, que es una hermosa lección. Es una hermosa lección que tenemos en esta su palabra. Por eso hemos revisado la referencia de esta primera parte de la elección de Dios de una nación. Lo hemos leído, Éxodo 7:6. Ahí encontramos el por qué y el para qué. Lea usted detenidamente esa referencia, particularmente el versículo 6. En el Éxodo 19, del 5 al 4, bueno, tenemos que ir a las lecciones que ya hemos visto en otras lecciones, pero básicamente en este capítulo es donde nosotros encontramos. Ahora dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, mire, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. A pesar de que toda la tierra es del Señor, toda la vida de los hombres están en su mano, pero Él quería que ellos fueran un especial tesoro. ¿Ah? Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que le diré. Entonces,
Ese es el propósito de Dios, escogido, santificado para ser una gran nación, especial nación, con el propósito de ser los sacerdotes del mundo, por decirlo de alguna manera, y pudieran llevar, como dijimos la semana pasada, llevar el conocimiento de Dios a toda la gente del mundo, a todas las naciones politeístas, que hay un solo Dios, y ese es el que reina en los cielos y en la tierra. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender eso en realidad y lo podamos comprender. En cuanto a la segunda parte, la elección de la gracia, voy a leer lo que dice el texto. Dice: Dios hace la elección de una nación para sí. Ahora, en el tiempo de la gracia, Dios nos da entrada a este pueblo, el pueblo de Dios. No es que nosotros entremos a ser parte de Israel, no. Eso no es lo correcto. No debe interpretarse de esa manera. No, Dios tiene su pueblo, tiene un pueblo terrenal y tiene la iglesia, que finalmente de los dos va a ser uno solo, pero ese es otro tema que requiere otras explicaciones y requiere otro estudio, ¿no? No juzgando nuestra raza, educación, poder económico, etc. Su palabra nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese texto creo que debe ser el texto más conocido de toda la Escritura. Muestra cuál es el plan y el propósito de Dios con toda la humanidad, no solamente con el pueblo de Israel, que es su nación amada, ¿no? Nación escogida. Es decir, no hay duda de eso, no hay ninguna duda. Entonces la elección de Israel, cuando uno estudia cómo Dios lo elige, cómo Dios lo santifica, cómo Dios lo hace especial, cómo Dios se revela a ello, es una prefigura al final de lo que venía a ser los creyentes en Cristo Jesús. Esa nación, ese pueblo, esa gente, de todas las naciones, de todos los pueblos gentiles, cómo vienen a ser ahora parte del plan y propósito de Dios. De hecho, no nos alejamos mucho de lo que es Israel, porque la iglesia cristiana tiene sus raíces, es judeo-cristiana al final, tiene sus raíces precisamente en el pueblo de Israel. Las promesas que Dios le dio a Abraham cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones, todas las gentes. Ahí estamos incluidos nosotros, ahí está incluido los griegos y todas las naciones gentiles, incluía nuestro país también, ¿no? Entonces, es una prefigura de los que iban a creer finalmente en el Señor y llegaríamos a ser una nación santa. Si uno va a este texto, muy recurrido también cuando estudiamos estas cosas, que está en el libro de Pedro, ¿no? En Primera de Pedro nosotros encontramos este pasaje, Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, observe, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Entonces ahí vemos la bendición de Dios, esta gracia impartida hoy en día a nosotros, y que fuimos escogidos solo por gracia y solo por misericordia. Elección de la gracia. ¿Se fija? Que no solamente es la virtud, el don, el poder, vencer el mal, ser fieles a Dios, porque lo que hacemos lo hacemos por gracia de Dios nomás. No es que nosotros seamos mejores que ellos o extraordinariamente más santos que ellos, eso de ninguna manera. Lo hacemos por la gracia de Dios, porque ella opera en nosotros. Y así también Dios nos miró, por gracia y por misericordia. Entonces, como podemos ver en este texto que tenemos de Pedro, nos damos cuenta que somos un pueblo, una nación adquirida por Dios. Entonces, por eso digo, la elección de Israel y todo el trato que Dios tiene con Israel es una prefigura para lo que significa hoy en día el pueblo de Dios, que es la iglesia del Señor, ¿no?
Entonces nosotros que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios, somos pueblo de Dios. ¿Sabe? Moisés mismo, él profetizó de esto, o sea, no es algo que a nosotros se nos ocurra, ¿no? No nos estamos injertando nosotros a nosotros mismos. En el plan de Dios, él injertó esta rama, esta rama que no eran naturales que en la gruesa oliva. La gruesa oliva no es Israel, no es Israel. Nosotros no estamos siendo injertados. La gruesa oliva es el Señor. Nosotros estamos injertados en Él. ¿Ya? Entonces, Moisés mismo, ¿no es cierto?, profetiza acerca de esto en el capítulo 18 de este mismo libro que estamos leyendo, en el versículo 15. Encontramos que el Señor habla y dice así, 18, del 15 al 19, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. El pueblo tenía miedo, ¿no? Ya dijimos, tenía muy miedo al pie del monte y le dijo, habla tú para que yo no muera. Entonces el Señor le dice, bueno, Él va a levantar en el futuro, en generaciones pasadas, un nuevo profeta, así como yo. A Él van a tener que oír. Y Jehová me dijo, han hablado bien. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras de él, mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. En el Nuevo Testamento dice, será desarraigado del pueblo. Entonces, aquí vemos que ya Moisés está hablando acerca del autor de la gracia, del autor de la fe. Por eso que vemos este texto. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, comprobémoslo que realmente es así. ¿Realmente se cumplió lo que dijo Moisés? Lógicamente que sí. Y eso lo vamos a ver, bueno, prácticamente en todos los evangelios se habla de él, pero particularmente esta referencia es muy aclaratoria. Juan 6:14. Evangelio según San Juan, capítulo 6. En el versículo 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, el pueblo está dando testimonio. Está dando testimonio. ¿Cuándo? Cuando el Señor multiplica los panes y los peces, esa gran multitud que se alimentó de 5 panes y 2 peces, ellos finalmente sacaron una conclusión y dijeron, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Si uno avanza un poquito en el capítulo 7, versículo 40, dice, y esta es la voluntad. Juan 7, versículo 40, perdón, estaba leyendo un versículo equivocado. Dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. ¿Se da cuenta? Había conciencia en el pueblo en tiempo de Jesús que iba en los tiempos posteriores iba a venir un profeta. Sí, había conciencia en el pueblo. Cuanto más en los eruditos, cuanto más en los sacerdotes había conciencia de esto, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? El Señor se levantó y dijo, el que tenga sed, venga a mí, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces allí el Señor, la gente, ¿no?, da testimonio de Juan, da testimonio del profeta que había de venir. Y más claro aún, un texto también importante en el Nuevo Testamento se encuentra en el segundo gran mensaje de Pedro. Sabemos que el primer gran mensaje lo da en el aposento alto, allí en el tiempo en que descendió el Espíritu Santo,
en la fiesta de Pentecostés, conocidos por todos, Hechos capítulo 2. Pero aquí, ¿no es cierto?, en el capítulo 3, en el versículo 22, Pedro cuando va al templo y viene este mendigo, este cojo, este que estaba lisiado, que le pide una moneda, y finalmente Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. El cojo se levantó, dio un salto y entró saltando, gritando, alabando al Señor en el templo. Frente a ese milagro, la gente también quiso escuchar a Pedro. Entonces, ¿qué es lo que dice él? En el capítulo 3, en el versículo 22, dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas estas cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro Padre, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, se refería a los judíos, a ellos primeramente. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pedro a la multitud que vio este milagro? Que allí en Jesús se había cumplido la profecía de Moisés, que le iba a levantar un profeta. A este Jesús, a este Dios envió, dice, ¿no es cierto? Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que les bendijese a ustedes, para que les bendijesen, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Él toma esta palabra de Moisés y presenta así a Jesús como el único salvador personal, el que había levantado al cojo, no era Pedro, ¿no? Entonces, es sumamente importante en este versículo 25 y 26 de que Pedro dice, o Moisés dice, que vendría un profeta, y que Pedro está dando testimonio de él ahora, está dando testimonio de que realmente iba a venir de su simiente, no de su simiente, sino de que iba de su simiente, o sea, de Jesús, de manera singular, no plural. Entonces, ¿no es cierto? En tu simiente serán benditas toda la nación, no en tu simiente, porque en tu simiente sería que en Israel seremos benditas todas las naciones, no, sino que en tu simiente se refería particularmente a Jesús, a Jesús. Entonces, nosotros podemos ver, y no solamente lo vemos en Pedro, Pablo también. Pablo en Romanos capítulo 1 también da testimonio de esto. ¿Por qué hablo de esto? Porque Jesús es el autor de la gracia. Si nosotros tenemos conocimiento de Dios y Dios es nuestro Padre, es por el Evangelio. Y el Evangelio es la grata nueva de salvación. ¿Y cuáles son las gratas nuevas de salvación? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y eso es gracia de Dios. En el tiempo de Moisés ellos tenían que cumplir la ley, lo importante era la obediencia a la ley. Si no tenían obediencia, no tenían ningún resultado de bendición. Delante de ellos Dios puso la maldición y la bendición. La bendición en la obediencia y la maldición, el castigo por la desobediencia o por no cumplir la ley. Pero en el tiempo de la gracia es totalmente distinto. Hoy en día primero viene esta salvación, esta gracia de Dios primero. Luego nosotros obedecemos, porque nadie nos obedece antes, ¿no? Porque si obedeciéramos antes, entonces nosotros, nuestra salvación estaría basada en la obediencia. Somos salvos, aquí diríamos, porque fuimos obedientes. No, no es así. Nosotros llegamos pecadores, sucios, inmundos, sin mérito alguno. El Señor nos amó, nos recogió, nos salvó, nos limpió y cambió nuestro corazón, cambió nuestra mente, y de ahí para adelante ya no éramos los mismos mentirosos de antes, o no eran los mismos ladrones, ni ninguno que no hacíamos cosas que eran agradables delante de Dios. La vida cambió distintamente.
Entonces vemos nosotros que en Romanos, como digo acá, en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice así, mire, ponga atención, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Se fija? El requisito para llegar al Evangelio y alcanzar el don de Dios, la salvación de Dios, es cree primeramente, cree en el Señor Jesús. Para el que cree todo es posible. El Evangelio está basado en la creencia, o sea, la fe. La fe es la que nos santifica, la que nos justifica. No son las obras, sino que es la fe en Cristo Jesús, que murió por ti, murió por mí, que cargó sobre sí el pecado de todos nosotros cuando nosotros merecíamos la condenación eterna, la muerte eterna. El justo murió por los injustos, que era usted y que era yo. Entonces, lo primero es creer, y luego que el Señor recibe ese arrepentimiento sincero, honesto, viene el Señor, te compra, te toma, te hace de ti templo de Dios, te santifica, pone su espíritu, escribe la ley en las tablas de tu corazón, no en las tablas de piedra. Y ahora uno comienza a vivir una vida de obediencia a Dios. Son importantes las obras solamente como evidencia de que yo soy un salvado, porque el árbol bueno no puede dar frutos malos. Si usted dice que es un salvado y tiene malos frutos, habría que preguntarse si realmente ha sido salvo, ha sido un hombre regenerado, si ha nacido de nuevo a la vida de Dios. Entonces, como decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. El que cree en Dios es salvo. Cree al judío primeramente, pero también al griego. Y allí vemos la gracia de Dios como, de alguna manera, la ceguera temporal de Israel, porque cuando Él vino a los suyos no le conocieron, los suyos no le recibieron, los suyos no le aceptaron, los suyos le crucificaron, lo negaron y le dijeron a Pilato, crucifícale, crucifícale. Entonces, la ceguera temporal de Israel ha permitido que se abra este paréntesis de salvación para el mundo entero. Ya algunos profetas habían hablado el Señor a través de ellos, y ellos decían, llamaré pueblo al que no es mi pueblo y amada a la que no es mi amada. Entonces estaba hablando acerca de esta gracia que el Señor iba a tener con el mundo entero, pero Él vino a los suyos. Él vino a las ovejas esparcidas de la casa de mi padre. Él le decía a una mujer, Él no vino a los perrillos. No es bueno dar el pan de los hijos, dárselo a los perrillos. Y esta mujer, ¿no es cierto?, llena de fe, porque creía en Él. Entonces le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Eso conmovió al Señor, la fe de esta mujer. La fe de esta mujer, la fe del centurión que dijo, solamente di la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. Entonces se abre este paréntesis de salvación donde por gracia y por misericordia Dios escoge ahora un pueblo, una nación, una gente santa que antes no éramos pueblo, decía Hebreo, ¿no? Entonces, para todo aquel que cree, pero al judío primeramente y también al griego. Qué interesante poder mirarlo. Por eso decía yo que es una prefigura de lo que el Señor iba a hacer después con nosotros, ¿no? Entonces vemos en todos estos pasajes que el Señor nos ha ido dando cómo se va conformando esta lección. Según Pablo en Romano y en Efesios, el hombre es justificado por la fe. Si miramos nuevamente Romano en el capítulo 3, y en el versículo 27, observe lo que dice. ¿Dónde está, pues, toda la jactancia? Queda excluida. Son preguntas. ¿Por la cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Porque ¿cómo se justificaba de alguna manera
Israel en el tiempo de Moisés? Por la ley que tenía delante de sus ojos. Tenían que cumplirla, tenían que obedecerla para vivir, tenían que obedecerla para poder vivir. ¿Qué es lo que hacía Dios cuando el hombre cumplía esa ley? Bueno, Dios es justo, la justificación tiene que ver con que Dios es justo. Que Él no iba a dar por inocente al culpable. Como había un hombre que era pecador, que había pecado, pero ese hombre traía un animalito. Y por esa sangre de ese animalito, entonces Dios aceptaba ese sacrificio, aceptaba esa ofrenda, pero no quitaba el pecado, sino hasta cuando vino el único y perfecto sacrificio que finalmente quitó, borró, desarraigó los pecados. Nunca más me acordaré de ellos. Y Dios nos mira a nosotros en este tiempo como que si nunca hubiésemos pecado, así de simple, como que si nunca nosotros hubiésemos pecado, porque si pensáramos distinto, el sacrificio de Cristo no hubiese sido perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque a nosotros nos limpia de toda culpa, pero no solamente no es como borrón y cuenta nueva, porque cuando usted escribe algo y le hace un borrón, se nota que es un borrón. Aquí no, es como que si usted nunca hubiese pecado. Todo, pero muere alguien por el pecado, obvio, Jesús. Entonces Dios es justo. La justicia de Dios tiene que ver con eso. Así que, amados hermanos, qué interesante poder ver cada uno de estos versículos. Efesios capítulo 2, versículo 8, lo buscamos rápidamente también en nuestra Biblia y nos damos cuenta que también de la misma manera, de la misma forma, el apóstol nos habla en este texto y aclara totalmente. Dijimos Efesios 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos. Se fija que la elección nuestra también es por gracia de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Acuérdense, el que cree en Él, al judío primeramente, no me avergüenzo del Evangelio Santo porque es poder de Dios para salvación, al que cree. Entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios, un regalo que Dios nos da. Y no por obras, para que nadie se gloríe, porque si fuera por obra, entonces la gente, algunos más, otros menos, podrían tener obras de caridad por último, ¿no? Si se tiene dinero, se harían grandes obras de caridad y el hombre podría ser salvo por las obras. Quiero hacer un paréntesis cortito. En el Apocalipsis dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me fuiste a ver, en el hospital, etcétera, enfermo. Pareciera que fuera el Evangelio de las obras, pero no es así. Ese texto se interpreta en el contexto de donde está escrito. Porque algunos hoy en día también dicen que la salvación, como no es por obra, entonces no van a la iglesia, no hacen esto, no hacen esto otro. Total, dicen ir a la iglesia no salva. No, es totalmente distinto en realidad. Nosotros damos evidencia de que somos salvos por las obras que hacemos. Las obras evidencian lo que ha sucedido internamente en nosotros. Las obras son externas, todos las ven. Todos pueden ver tus obras, el fruto. Pero es la evidencia de lo que sucedió aquí adentro en el corazón. Nosotros somos salvos para hacer buenas obras. Eso hay que grabarlo, eso hay que dejarlo. Cuando alguien le hable de esa manera, usted tiene que decirle, yo fui salvo para hacer buenas obras. Porque ciertamente, como ellos tienen razón cuando citan este texto, que la salvación no es por obra, sino es por gracia. Entonces, le dan poca importancia a las obras. Pero las obras son importantes, como decía Apocalipsis, ¿no? Entonces el Señor nos ayude a nosotros para que nosotros podamos entender que en estos tiempos venideros, ¿no? Decía este texto que nosotros teníamos acá, Efesios 2.8, parece que había aquí una referencia también muy importante, parece que la pasamos por alto. Volvamos a revisar este texto.
Efesios 2, versículo 8 que leímos, ¿no? Acá está, acá está. Por eso dice aquí, mire, Efesios 2, yo me salté, Efesios 2, versículo 7, dice, a ver, el 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los signos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, para mostrar en este tiempo las abundantes riquezas de su gracia, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Abundantemente el amor de Dios se ha derramado al mundo entero para que usted y yo podamos ser salvos, salvos en todo el sentido de la palabra. Cuando uno habla de salvación por gracia, tiene que considerar que nosotros, al igual que ellos, recuerde la lectura bíblica que le decía el Señor, ¿habrá alguna nación en la cual Dios ha hablado así como Dios ha hablado con ustedes? ¿Habrá alguna nación que Dios haya rescatado de Egipto, de la esclavitud, como han sido rescatados ustedes, el pueblo de Israel? Nosotros también tenemos que decir, ¿habrá alguien que haya sido rescatado de las ligaduras, del pecado, de la esclavitud, de los vicios, de las malas palabras, como lo hemos sido nosotros cuando Dios nos salvó y nos perdonó? Porque cuando tú viniste a Cristo, cuando yo vine al Señor, y el Señor habló a mi vida, yo lloraba mucho y el Señor me dijo, tus lágrimas están en la palma de mi mano, te necesito para grandes cosas, me dijo el Señor cuando era jovencito. Hoy estoy frente a ustedes hablando de la palabra del Señor y me gozo en eso porque es una bendición para mí hablar de estas cosas. Entonces, amados hermanos, amados pastores, siervos del Señor, todos nosotros tenemos este maravilloso testimonio. Entonces también nos recordamos cómo Dios nos salvó en ese día, una salvación completa. Yo creo en la salvación instantánea, en la salvación en un abrir y cerrar de ojos. No que de a poco voy dejando cosas, no, yo no creo en eso porque no fue mi experiencia. Y yo veo que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, va persiguiendo a la iglesia, Dios se le revela en el camino y luego le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, su cambio, su rumbo cambia totalmente cuando el Señor lo salva, cuando el Señor lo perdona. En eso creo en realidad, que Dios salva instantáneamente, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces el Señor nos salvó. Pero no solamente eso, sino que Dios también te salva ahora del dominio del pecado. Y eso es importante, ¿ah? Del dominio que hay sobre la persona. Entonces, como dice Efesios 2, versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Entre paréntesis dice, por gracia soy salvo. Efesios capítulo 2, versículo 5, para que usted lo apunte allí. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Eso sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Nacimos a la vida de Dios, nacimos al Señor. Pero como digo, no solamente eso, sino que que también nosotros somos salvos del dominio ahora del pecado. Porque ¿qué sería que el Señor nos salvara y nos dejara así, no? Ya conocemos la historia del hombre que el Señor sacó, lo limpió, barrió la casa y luego vino esos mismos espíritus que habían salido, a la vuelta del tiempo volvieron, vieron la casa vacía y fue a buscar otros peores y el postrer estado de ese hombre fue peor que el primero. Romanos capítulo 6, versículo 14 nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. Entonces nos da a entender a nosotros que en el periodo de la ley la gente venía con el corderito, venía con el animalito porque habían pecado y lo ofrecían al sacerdote, el sacerdote hacía el sacrificio, el hombre se iba contento, gozoso, pero al mes siguiente estaba en lo mismo. Al mes siguiente su corazón no cambiaba, su mente no cambiaba. Pero aquí, ¿qué es lo que nos dice el Señor? En este tiempo nos dice,
porque el pecado no se va a enseñorear de vosotros, pues, ojo, no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. Entonces, en este tiempo el Señor también por su gracia nos salva, no solamente cuando vinimos al Señor, sino en toda nuestra vida. Nos permanecemos en limpieza, en santidad, renunciando a lo malo, cerrando nuestros ojos, no tomando lo que no corresponde, no hablando lo que no es debido, no pensando cosas malas, no haciendo juicios. Eso es gracia de Dios en nosotros. Entonces el pecado está lejos, debiera estar desplazado, lejos de nosotros. Dios nos ayude en eso, para que el pecado no se vaya a enseñorear nuevamente como lo hizo antes. Y para eso, de eso también somos salvos. También estamos siendo salvos. Y no solamente en toda nuestra vida, sino que ahora cuando Cristo venga, cuando Cristo vuelva a la tierra, nosotros, por eso decimos, nosotros no estamos seguros. ¿Hasta cuándo vamos a estar seguros? Cuando estemos con Él. Entonces, en eso nosotros nos damos cuenta en Romanos 8, versículo 22, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Por qué la naturaleza gime? ¿Por qué la creación gime? ¿Por qué nosotros gemimos? ¿Qué es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo? Es simple, es sencillo. El pecado se ha aumentado de una manera descontrolada en el mundo entero. La gente no quiere nada con Dios y la gente solamente quiere vivir en pecado, en maldad, dando rienda suelta a sus deseos pecaminosos. Y eso no solamente está, ¿no es cierto?, que lo percibe la creación toda de Dios, sino que ahora nosotros que fuimos rescatados de las tinieblas a la luz admirable del Señor, nos pasa exactamente lo mismo, como quisiéramos, ¿no es cierto?, ser libres de toda esta injusticia, de toda esta inclinación, aún en nosotros mismos, cuando tu carne te induce, te lleva, tus ojos y tú luchas con eso, estás en una guerra constante tomando la armadura de Dios y no cediendo al pecado, a la maldad que está en el seno de la familia, a veces en los hijos, en las hijas, en la iglesia también, en los ministros, en los pastores, en los líderes. ¿Te das cuenta? Por eso que quizás Juan lloraba y lloraba Juan porque nadie podía abrir y desatar los sellos. Y cuando se desatan los sellos, cuando se abre el libro, ¿qué es lo que hay? Hay juicio tras juicio sobre el pecado y sobre la maldad del hombre. Entonces pareciera como que el pecado avanza en forma que nadie lo puede detener y nadie puede ponerle un freno. Entonces cuando eso sucede, el hombre gime dentro de sí. Quisiéramos estar con el Señor, quisiéramos estar libres aún de esta propia carne. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía el apóstol, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso estoy haciendo. Pero ¿qué dice el texto? ¿No? Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención del cuerpo, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que es la redención del cuerpo? Cuando tu cuerpo sea transformado, cuando los muertos en Cristo resuciten con un cuerpo incorruptible de gloria, cuando tú seas transformado en un abrir y cerrar de ojos y este cuerpo carnal, esta carne, este hueso, esta piel, este hombre exterior sea transformado, el pecado no va a tener ningún dominio, ningún control. Finalmente seremos salvos por gracia y estaremos siempre con el Señor, dice la palabra del Señor. Entonces, bien, que el Señor nos bendiga, se nos ha ido la hora, espero que haya sido provechoso estos comentarios de la palabra del Señor, ¿no es cierto?, sabiendo que la primera referencia de este 2 Corintios 10, 3, 6 es la vida espiritual, es la vida del hombre espiritual, que luchamos con armas que no son carnales. No es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Para eso hay que vivir en el Espíritu y no darle rienda suelta a los deseos pecaminosos. La otra referencia en Juan 17, el cristiano en el mundo, pero sabemos que no somos de este mundo ya.
salimos de este mundo, estamos en el mundo, pero nosotros no somos de este mundo, como el Señor Jesús, así también Él lo dijo. Él vino, estuvo, pero luego se fue. Entonces, debemos de entender que como pueblo de Dios, estamos en este mundo. No se acomode usted al mundo, no se acomode al mundo. El mundo y su deseo, el deseo de los ojos, todo va a pasar. La vanidad de esta vida. Lamentablemente algunos que no han conocido al Señor, mucha juventud también que no ha conocido al Señor, quiere ser igual que el mundo, se viste igual que el mundo, se peina igual que el mundo, se corta el cabello igual que el mundo, se tiñe el pelo igual que el mundo, quiere ser igual que los jóvenes de la universidad, porque si no van a pasar vergüenza. Oiga, tenemos que nosotros ver cómo Dios nos mira a nosotros. ¿Qué es lo que piensa Dios de usted? No lo que piensa la gente del mundo. El mundo ama al mundo. Usted no es del mundo. Si se hace amigo del mundo y vive como ellos viven y hacen y hablan y toman las mismas costumbres del mundo, usted se hace enemigo de Dios. Eso tiene que saberlo. Tiene que saberlo. Entonces, el Señor nos bendiga. Finalmente, la referencia de Efesios 4:17. Como pueblo de Dios vivamos por la gracia de Dios, elegidos para engrandecer a este Dios. Muchas de las promesas, lo dije la semana pasada, se cumplen en nosotros, en las que Dios esperaba de Israel. Así que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Quiero desearle a todos ustedes, a toda la familia de la fe, nosotros somos chilenos, somos patriotas también, amamos esta tierra, amamos este país, esperamos que el Señor guarde a nuestro país y bueno, en este aniversario, en este cumpleaños o en estas fiestas patrias, como usted quiera llamarla, nosotros debemos de honramos a Dios, honramos a nuestro país, honramos también, pero como corresponde, como hijos de Dios, ¿eh? Como hijos de Dios. Pero tengan una bonita fiesta en familia y que el Señor les bendiga y nos estaremos viendo para la próxima semana. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén.